Hola, bienvenides. ¿Cómo andan? Estamos acá en vivo. Bienvenides en la semana kraussiana. Estamos en vivo en el marco de la semana kraussiana. Durante esta semana kraussiana se realizan una serie de actividades virtuales. Bienvenides. Y una de ellas es la presencia del proyecto Memoria en el Krause, un proyecto que ya lleva 10 años, cuya función principal es institucionalizar la memoria y rendir homenaje a aquellas personas kraussianas desaparecidas víctimas del terrorismo de Estado. Así que en el día de hoy vamos a tener 3 oradores y una oradora. Y como primer orador vamos a tener como invitado a un gran kraussiano, Ariel. Así que cuando Ariel esté listo, lo voy a ir invitando para que comparta este ratito con nosotros desde... Comparta un ratito con nosotros este día, esta semana kraussiana. Así que le damos la bienvenida ahora a Ariel. Estás re kraussiano, Ariel. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, acá un poco nervioso, ¿viste? Siempre esto de hablar en Sí, vivo. yo también un poco. eh, No es nuestra especialidad, pero sí, acá no, vamos a compartir un rato. faltó práctica en el Krause, habría que hacer un curso de grado. Nos faltó un taller, es verdad. Bueno, Escúchame, eh, Ariel, contanos, vos sos egresado de la escuela, ¿no? Ya yo veo soy por todo tu merchandising igual. promoción 1982, estuve 76 al 82 en la escuela, así que digamos que viví toda la dictadura en la escuela hasta el final. Eh, Soy de la especialidad de construcciones y también estuve algunos años cuando, los 25 años, consejo directivo de la Fundación Otto Kraus. Más o menos la fecha que se inició el proyecto, que justamente Bien, además, y Ariel nos vas a contar un poquito de la educación industrial para un país inclusivo. así es, justamente. Bueno, queríamos, este año se cumplen 10 años de la fecha en que el proyecto Memoria en el Krause hizo su presentación como colectivo. ¿Mm? Como colectivo de pedagogía de la memoria ante la comunidad educativa de la escuela y ante la sociedad. Esta década transcurrida ha permitido avanzar en el rescate de la memoria de nuestros compañeros integrantes de esta comunidad educativa caídos en la lucha en defensa del respeto de la voluntad popular y del orden constitucional, y a favor de un proyecto nacional y regional con inclusión social que, haciendo eje en el pleno empleo, tenga como objetivo primordial el respeto de los derechos políticos, sociales, económicos de todas las ciudadanas y los ciudadanos y de todas las mujeres y los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. A la memoria de esos 26 compañeros kraussianos que integran hasta el momento esta dolorosa lista, es que iniciamos esta actividad del proyecto Memoria en el Krause, colectivo de pedagogía de la memoria en el marco de la conmemoración del 156º aniversario del nacimiento del padre de la educación técnica argentina. Lo tuve que practicar, no es fácil eso. Sí, ¿no? Un buen rato estuviste. Este, Decíamos el 100º aniversario del nacimiento del padre de la educación técnica argentina, el ingeniero Otto Kraus. Este trabajo de memoria nos sirvió también no solo para recuperar los nombres de nuestros compañeros, sino además para repasar y volver a analizar todo lo concerniente a la educación técnica en la historia de nuestro país.
Los primeros antecedentes que encontramos datan desde antes de la Revolución de Mayo. El primero de ellos es la escuela de dibujo que nuestro prócer don Manuel Belgrano impulsara de su cargo de secretario del Consulado de Buenos Aires, que era el organismo público dedicado al fomento del comercio, la agricultura y la industria. En la memoria que redacta al inicio de las sesiones de 1796, fundamenta que si se propicia el fomento de las artesanías, es condición necesaria la creación de una escuela de dibujo, ya que toda profesión y todo oficio requiere del manejo de sus conocimientos. La escuela de dibujo tuvo una vida breve, duró menos de un año, a pesar de reconocer su valor cultural. Por Real Célula se la considera un gasto superfluo y se procede a su cierre. Suena, ¿no? Parece casi como una especie de destino trágico que tenemos. Sí. Esta experiencia constituye el primer hito histórico en el proceso de la creación de una escuela especializada y en la implementación de la enseñanza técnica. En 1783 llegan a Buenos Aires los miembros de la Real Comisión de Marcadora, en cumplimiento de Ildefonso, firmado en 1777 por los reinos de España y Portugal. Miembros que quedan en Buenos Aires se dedican a la investigación y a la enseñanza de las matemáticas y la geometría, tentativas que fracasan aparentemente por falta de interés de la población. Por lo menos eso es lo que dice el profesor Romanelli, que fue una autoridad de la escuela y que además escribió 2 libros sobre la educación técnica en la Argentina, ¿no? 2 de sus integrantes, Pedro Antonio Cerviño, ingeniero, geógrafo, cartógrafo, matemático, pedagogo y militar gallego, y Juan Alsina, agrimensor, piloto marino de origen catalán, además, digo yo, es el abuelo de Adolfo Alsina y el padre de Valentín Alsina. Tiene mejor suerte. El 25 de noviembre de 1799 se crea la Escuela de Náutica bajo el impulso de Manuel Belgrano y de Ventura Miguel Marco de Pont, este último síndico del Real Consulado de Buenos Aires. Al igual que la Escuela de Dibujo, abrió sus cursos en la sede de consulado. Pedro Antonio Cerviño es designado maestro principal de la escuela, sería un rango como director, y Juan Alsina sería como vicedirector. El plan de estudios, basado en conceptos teóricos y prácticos, estaba compuesto por distintas ramas de la matemática y, por supuesto, por la enseñanza del dibujo. Todas las materias que se encontraban contenidas en el reglamento de la escuela. De esta manera, Belgrano alcanza una mirada estratégica e integradora. Combina la enseñanza de 2 disciplinas que para él le resultaban prioritarias con la formación técnica profesional en una actividad que incluye e incrementará su demanda de mano de obra con el auge de la revolución industrial y el aumento del comercio entre las naciones. En ese sentido, el argumento discursivo de alguien de quien fuera posteriormente uno de los hacedores de la independencia nacional se mantiene vigente hasta el presente. Una nación que deja hacer por otra una navegación que puede hacer por sí misma, compromete su futuro y el bienestar de su pueblo. La Escuela de Náutica queda presa de las disputas entre los liberales, impulsores de la libertad de comercio, y los partidarios del esquema impuesto por la monarquía española. Se trata de una suerte de mercantilismo que les permitía a las colonias comerciar solamente con puertos españoles. Esta situación a los productores de las colonias, que quedaban atados a los precios que fijaban los comerciantes de la península ibérica. Con la oposición permanente a la actividad de la Escuela de Náutica de Buenos Aires por parte de la autoridad del puerto de Montevideo, finalmente el monarca español pone fin al permiso de funcionar por Real Cédula de 1806. No sé que estoy medio justo de tiempo, así que voy a tratar de hablar. Tus compañeros y tu compañera Cristina te dan unos 2-3 minutos más. Bueno, me parece que este inicio de alguna manera genera un camino que es bastante común, ¿no? O sea, esta disputa entre los
entre los partidarios del libre cambio y los proteccionistas, si bien en este primer caso es particular, porque en realidad acá hay, o sea, los intereses de los colonos o de los que vivían en las colonias no son los mismos de los que vivían en la metrópoli, exactamente, pero lo que vamos a ver es una repetición de estas situaciones bastante parecidas, ya sea a fines del siglo XIX, con la irrupción de un grupo encabezado particularmente por Carlos Pellegrini, que es un grupo que en el marco del capitalismo, digamos, acá nadie, a esta altura, nadie habla de socialismo ni de nada por el estilo, estamos hablando en el marco del libre cambio y del capitalismo, proponen ciertas protecciones a la industria, ¿no? Esto nos puede generar, digamos, de alguna forma, digamos, hay que entender que esto es en el marco de toda la generación del 80, es positivista, y como tal a mí me da la sensación que siempre entendieron la industria como un proceso productivo económico, donde en algún momento, por las necesidades o por la evolución de la sociedad de nuestro país, se iba a llegar a ser un país industrializado, ¿no? Tengamos en cuenta además que, digamos, los liberales, los que iniciaron el pensamiento liberal, Smith y los grandes economistas liberales de inicio, en realidad pensaban que la agricultura era la única actividad que generaba un valor, un sobrevalor, ¿no es cierto? Todo, o sea, no creían en la industria como constructora. Con lo cual digo, ese debate atraviesa toda nuestra historia. Exacto. Y una pregunta cortita antes de cortarte y invitar a otro compañero. ¿Cuál es o cuál opinás que es tu conector o tu cordón umbilical al Krause? Ojo, bueno, yo soy segunda generación de kraussiano. Mi padre es egresado en 1957, así que ahí te encuentro otra. Y te digo más, mi abuelo en realidad quiso ser técnico mecánico, pero supongo que debía ser más o menos, era más o menos década del 20, porque era presidencia de Irigoyen, supongo habrá sido la primera presidencia de Irigoyen. Entonces, para ser técnico de kraussiano no tuve idea que inscribir en la Escuela de Mecánica de la Armada. Duró menos de 3 meses, y duró poco, aunque cuando pidió la baja no se la querían dar, y tuvo que conseguir un acomodo con un conocido del chofer de Irigoyen que le consiguió que le firmara la baja de la Escuela de Mecánica. Bueno, Ariel, muchas gracias. Te agradezco mucho. Voy a invitar a Luis ahora. Salgo de acá. Bueno, ahora vamos a invitar al siguiente orador, Luis. Ahí estoy teniendo, disculpen, pero ahí está. Luis es un kraussiano por herencia y por corazón. Aunque no sea de sangre pura, un poquito te queremos. Hola, Pero Cas. bueno, bienvenido, Luis. Muchas gracias. Bueno, también puedo decir que me autopercibo kraussiano por varias cosas. Una, por elección. Quizá también por ser egresado de una escuela técnica y de un subsistema donde el Otto Kraus es la nave insignia de las escuelas técnicas. También porque hay algunos miembros de mi familia que fueron docentes de la escuela, al igual que lo fui yo entre el 89 hasta la fecha. Hasta el 2009 estuve caminando por esos pasillos y ahora estoy cumpliendo tareas en salud escolar. Pero detento todavía algún cargo en la escuela. Ya te vamos a ver volver. Sin duda. Bueno. Pero no me fui porque desde el 2009 a esta parte
seguí muy comprometido con el trabajo del proyecto de memoria, lo cual agradezco a los compañeros que lo sostienen y a la escuela que le da ese espacio. El espacio. Y hoy nos vas a hablar de las huellas de la memoria, Claro, las un huellas de la poquito. memoria, en este marco de la pedagogía de la memoria y de la pedagogía de la memoria en pandemia, ¿no? En esto, porque las huellas son muchas, tienen que ver con los momentos que se vivieron y que dejaron marcas, unas marcas profundas en nuestra sociedad. Cuando hablamos de la memoria hoy y queremos hallar esas marcas, por ejemplo, vamos a encontrar los juicios, la búsqueda de los nietos o los sitios de memoria, que también son lugares fundamentales para la pedagogía. Y bueno, desde el proyecto tratamos de articular fuerte, en especial con los 5 sitios que tiene la ciudad y un sexto que ahora apareció hace muy poco a la vuelta de Orleti, sobre la calle Bacacay. Pero bueno, también cuando hablamos de huellas específicamente dentro del proyecto de memoria en el Otto Kraus, tenemos que hablar de lo que trabajamos en estos últimos 10 años, como comentaba Ariel. Y yo me voy a referir especialmente a esas cosas que hoy no podemos ver por la pandemia, donde nos tenemos que quedar en casa. Hay muchas huellas Que que las siempre pueden... en los días krausianos acercamos a las mesas, o sea, tienen un lugar, un espacio físico donde poder mostrar todo este camino que estás contando. Por supuesto, porque el encuentro, el lazo, es fundamental en esta construcción colectiva de la memoria. Es un poco lo que nosotros intentamos recuperar. Y cuando hablamos de lazo es que hubo un intento en su momento de romper los lazos de una sociedad por un método violento, un genocidio. Y ese genocidio tiene consecuencias y rasgos en nuestra escuela, marcado a fuego en generaciones que transitaron esos momentos, pero que llegan hasta hoy. Y bueno, el trabajo que hicimos con el proyecto de memoria también tuvo momentos colectivos importantes, como un acto fundacional, del cual dejó una primer huella edilicia, llamémosle, que fue una placa genérica fundante, digamos. Ese mismo año 2010 pudimos poner otra placa en el marco de un acto en el Día de los Derechos del Estudiante Secundario, ya con los nombres de los compañeros que hasta ese momento teníamos identificados, que eran creo que alrededor de 12, hoy estamos hablando de 26. Una Y placa ahí muy cerquita de Krause, al lado de ese lugar emblemático otra a la huella de la entrada de la escuela. memoria, Otra otra huella huella de la memoria. el, si hablamos del Día Krausiano, no podemos dejar de referenciarnos a él, ¿sí? Y ese busto que está ahí desde 1926, como homenaje de la generación de entonces, donde hoy podemos rastrear documentos que hablan de los discursos de la época y de lo que significó, donde se lo reivindica como un hombre de acción de esa generación del 80 que planteaba Ariel hace un momento, con lo cual hay que entenderlo en su contexto. Así como fue un soldado que acompañó al Sina en su famosa zanja para ampliar contra la frontera contra los pueblos originarios, que sería una lectura de memoria que haríamos hoy. En ese contexto tenía que ver con ampliar civilización o barbarie, etc. O sea, la escuela misma, si querés, es una gran huella de la memoria de esos años, de esa época, donde en los terrenos ganados al río se implementaron una cantidad de edificios
como el nuestro, que simbolizaban como en algo monumental, por ejemplo, lo que fue el puntapié inicial de la educación técnica secundaria en el país. Que si me reivindico de alguna manera como kraussiano, tiene que ver con eso, con la idea de un modelo de país de producción con desarrollo, con inclusión, donde los técnicos de formación secundaria tienen un papel preponderante. A lo largo Fundamental. Sí, sí, sí. Ya en aquellos años había un debate y una puja donde solo era más para lo agrario y ese modelo agroindustrial exportador que se implementó en aquellos años. De hecho, en los 90, cuando realmente se implementó ese liberalismo que se intentó instalar durante la dictadura a sangre y fuego, se terminó concretando algunas cosas, como por ejemplo desaparición de la educación técnica. ¿Sí? Recién hasta el 2005 podemos decir que tenemos la educación técnica profesional nuevamente como una política de Estado. Y hoy es una política de Estado también de la memoria, verdad y justicia. Y está en la Ley de Educación Nacional como contenido el aprender el terrorismo de Estado. Que es un pasado que nos interpela y es un pasado que también nosotros desde el presente interpelamos y lo vamos reviendo permanentemente. Pero bueno, esto Hace es solo un una... ratito, Sí. hace un ratito hablaste del contexto que estamos pasando y del COVID y del aislamiento social, y no quería dejar de referirme a un 24 de marzo en una huella de la memoria importantísima, que es esta Ajá, muy bandera. bien. Sí, bueno, Eh, otra que huella. bueno, Sí. Objetos otra huella. también. Sí, eso se refiere a una bandera que estuvo enterrada durante muchos años, cuando un compañero se fue al exilio y el padre de ese compañero envolvió en la bandera los libros y a su regreso, que de todo esto seguramente va a hablar Cristina un poco más adelante, apareció esa bandera que hoy nos acompaña como un privilegio de tener un objeto que acompañó las luchas del 72, ¿sí? Que hubo una ley donde hubo un intento por quitarle las incumbencias a los técnicos de formación secundaria, y en esa lucha los compañeros kraussianos han tenido un gran protagonismo. Compañeros que después se iban a sumar a partir de esa lucha a las organizaciones y a una lucha de ese momento. Por eso hoy también los recordamos, y con esto ya te dejo con las baldosas, que es una huella también, la tengo Otra. acá, otra huella importante, que, no, que lo hacemos con Barrios por la Memoria, de la cual todavía nos faltan. Hay 20 baldosas en este momento y hay algunas que ya hemos construido el año pasado en el Olimpo, y las colocaremos cuando tengamos un retorno a la escuela, un regreso. En el pronto esperado retorno. Gracias, Luis. Lo voy a invitar a Ariel ahora, que está esperando, Bueno, seguro, ansioso. dale, Gracias, gracias. Luis. Nos vemos. Adiós. Bu- bueno, si Instagram me deja. Ahí está. Bien, ahora vamos a invitar a Sergio Borja, que ahí me solicitó, y sus estrategias para no olvidar. Así que te esperamos, Sergio. Ahí está. Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Cómo te bajas? Yo Ay, soy Sergio Borja, un egresado del poco ansiosa. 84. Yo también.
Yo soy Sergio Borja, egresado 84, maestro mayor de obras, o sea, de la especialidad de construcciones, y me incorporé a pedido de Ariel al colectivo del Proyecto Memoria en el Otto Krause hace aproximadamente 10 años. Y en aquella época nos decían que éramos los jóvenes, ya ves. Siguen siendo. Sí, pero no lo estaríamos llevando bien. Hoy voy a contarles un poquito de cuáles son las diferencias entre memoria e historia, cómo estos pares entraron en colisión en el pasado en la Argentina, cómo siguen en colisión aún hoy, y cómo establecer ciertas estrategias para que los alumnos se puedan hacer cargo de sus propias vivencias, el mundo en el que viven, y llevar adelante proyectos que después se pueden incorporar en proyectos memorias, son un montón de cosas que pueden seguir en la vida. Y bueno, sin más Preámbulos. Sin más preámbulos. En principio vamos a diferenciar que memoria e historia funcionan en dos registros radicalmente diferentes, aun cuando se evidencia que ambas tienen relaciones estrechas y que la historia se apoya o nace de la memoria. La memoria es siempre un fenómeno colectivo, aunque psicológicamente la vivamos como individual, la infancia, el barrio. La historia, por el contrario, es una construcción, no es algo que surge naturalmente. Es siempre problemático, es siempre incompleta. ¿Te acordás cuando la canción de Lito Nevia decía la historia la escriben los que ganan? Bueno, eso quiere decir que hay otra historia, decía Lito Nevia, que es una frase muy famosa de una política argentina. Esta forma de que la historia recopila sus datos, los organiza de una forma y los especifica, deja rastros. Estos rastros son generalmente escritos, libros, programas de estudio. Es a partir de estos rastros que, una vez controlados, entrecruzados y comparados, el historiador trata de reconstruir lo que pudo pasar y, sobre todo, integrar estos hechos en un conjunto explicativo. Curiosamente, esto entró y fue muy famoso, una discusión en julio del 81, de 1881, así que bastante atrás. Una controversia que se prolongó gran parte de la década del 80 y tuvo muchísima repercusión con motivo de la publicación de 2 libros de historia. Por un lado, la tercera edición de la Historia de Belgrano, de Bartolomé Mitre, y por el otro lado, la Historia de la Revolución Argentina, de Vicente Fidel López. La discusión era claramente política, acá no nos vamos a engañar, no es que uno decía tener la verdad y el otro no por cuestiones que pudieran ser comprobadas. No, se discutía por el control de la verdad de la historia y el terreno de batalla, que estaba plagado de descalificaciones, insultos y había bandos, se jugaba en los diarios de la época, en Nacional y en La Nación, que aún hoy pervive. La diferencia de ambas obras se jugaba en 2 planos bien diferenciados. Mitre establecía su relato alrededor de los documentos escritos en una perspectiva impregnada, como decía Ariel, del positivismo, que era el reinante en el siglo XIX. Mientras que López, sin desdeñar estos documentos, sumaba todos los testimonios de los que vivieron la Revolución de Mayo. Esta era una tradición oral que claramente le venía muy cómodo, porque el padre de Vicente Fidel López era Vicente López y Planes, el que escribió el himno. Esta polémica sobre la interpretación y el marco de los acontecimientos se sigue repitiendo hoy en día. ¿Cuántos de nosotros, al observar diarios, revistas, la radio, en aquellos temas que realmente conocemos, que manejamos, que sepa la historia de un cantante de rock o lo que fuera, encontramos que el diario o tiene ciertas discrepancias con lo que nosotros sabemos, o directamente está diciendo cualquier otra cosa? Es distinto. Claro. O directamente distinto. ¿Y nunca te pusiste a pensar, Has, si nos mienten en aquello que conocemos, cómo nos deben estar mintiendo en aquello que no sabemos? Nosotros lo tomamos como cierto, pero esto muchas veces responde a intereses propios del medio. ¿A cuál es su marco? No solo el marco de representación, de cómo llegan a ver a las personas, sino también cuál es el interés. Hoy, ayer y siempre, los diarios conformaban hoy grupos de empresa, en otros momentos marcos de discusión. No es curioso, no es en vano y no es gratuito que Mitre le pusiera a La Nación
tribuna de doctrina. Hoy Mitre no vive, pero el mitrismo está vivo en las páginas del diario. ¿Se entiende? Tal cual. Bueno. Espectacular. Y ese es el primer marco de censura. No solo la elección de la noticia en sí, sino en cómo está abordada esa noticia. ¿Cuál es el punto de vista? En cine se estila mucho hablar de punto de vista o de relato subjetivo, porque es muy diferente que si vos, por ejemplo, para que todos lo entiendan, filmamos una manifestación en la calle. Si la cámara está mostrando a los manifestantes que están tirando piedras es una percepción la que tiene el espectador. Pero si miramos la policía que está tirando gases y disparándole a la gente con balas de goma o persiguiendo o agarrando los pelos, es otra percepción. El hecho real, lo que sucedió en esa manifestación, está comprobado por todas las personas que participaron de esa manifestación, porque la realidad no es unívoca. Se reparte en 360 grados y es simultánea. Y esas simultaneidades deben ser, de alguna manera, puestas a encauzar. Cuando yo empecé a trabajar con los chicos a invitación de Ariel Escala en el proyecto Memoria, teníamos que empezar a generar imágenes y maneras de poder transmitirle a las personas lo que estábamos haciendo. Y a mí se me ocurrió, porque en aquel momento mi suegra había tenido una ACV y tenía problemas de memoria, y los médicos le habían recomendado usar rompecabezas que podía asociar. Y yo dije, perfecto, nosotros no tenemos el registro de qué fue lo que sucedió, porque muchas veces pasa con eso, que la noticia o se tapa o se pone en tapa. Entonces nosotros durante la dictadura militar el acceso a la información fue realmente penoso y no teníamos toda la información. Y un gran trabajo tanto de Ariel como de los chicos del proyecto y con ayuda de madres y de las organizaciones de derechos humanos, se pudo hacer un recorrido de que teníamos 26 compañeros desaparecidos, que qué había pasado. Y entonces nosotros nos quedamos con esta idea y yo la plasmé gráficamente en la forma del rompecabezas. Cada nombre, cada dato, cada día de desaparición, nosotros lo pudimos añadir a un contexto general que nos permitiera ver no solo el horror que había sucedido en la escuela, también que ese horror que había sucedido en la escuela no era ajeno al horror que había sucedido en el país. Y esto me permitió saber que esta manera de recopilar informaciones por fragmentos que ubicados en su lugar justo adquiría un sentido mayor al que tenían originalmente estos elementos desperdigados, lo que nos permite es saber que es aplicable a montones de otras maneras de contar historias. Esto es válido en el diseño gráfico, es válido en el cine, en la pintura, en el collage. Había una vieja tradición americana de armar colchas en base a pedacitos tejidos al crochet. Sí. Y los alumnos, aún en el contexto de pandemia que nos está tocando atravesar, tranquilamente se pueden valer de ese ejercicio para poder generar sus propios proyectos. Cada una de las personas integrantes que quieran contar una historia sobre lo que le está pasando, cómo viven la pandemia, la seguridad industrial, la historia misma del colegio, trabajos prácticos asociados a cualquier materia, son válidos de ser representados de esta forma. Cada uno genera el segmentito, la pieza del rompecabezas, y luego, cuando se pueda, cuando nos juntemos, o alguien encargado de la edición, puede juntar todos esos elementos en un discurso único. Y es importante que nosotros podamos pensar en la realización de este tipo de trabajos, sobre todo por lo que estábamos diciendo, que si nosotros no contamos lo que nos está pasando, si no contamos qué sentimos, cómo estamos atravesando nuestra vida, nuestro colegio, nuestro barrio, nuestra sociedad, el mundo, esa tarea no es que nadie la va a contar. La van a contar personas que tienen intereses muy serios sobre esto y que muchas veces no te toman en cuenta como individuo. Entonces, el trabajo de nosotros
es, por un lado, tener el recuerdo, el ejercicio de memoria suficiente para contar el tiempo que nos toca por vivir, pero además para que no se olviden aquellos que ya no están. Porque nuestros 26 compañeros desaparecidos obviamente son piezas faltantes de este rompecabezas. Están forcluidos de la trama. Y es muy difícil entender cuál es la sociedad que nos toca por vivir, sabiendo que hay elementos faltantes que podrían haber hecho este país algo diferente de lo que es. No digo ni mejor ni peor, no establezco un juicio de valores al respecto. Pero si nosotros no contamos lo que nos está pasando, si no recordamos a quienes pasaron por lo mismo que pasó a nosotros, pues bien, es muy probable que sucesos como los que pasaron en la última dictadura se vuelvan a repetir, y lo que nosotros queremos es que no sucedan nunca más. Nunca más. Muchísimas gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias muchas gracias chicos. a vos. Imagino que este lazo generado, no sé, no entendí si fue a la fuerza o si Ariel te invitó de una forma amena, pero imagino que este es el nexo, uno de los nexos krausianos que te mantienen en contacto y trabajando con tus compañeros y compañeras. Y a mí me unen lazos muy estrechos primero porque, como nos pasa a todos, generacionalmente pasé por la adolescencia y son sucesos que te marcan mucho en la vida. Pero esa adolescencia además yo la transité en la escuela entre el 79 y el 84, o sea, en plena dictadura hasta el advenimiento de la democracia, y formé parte del grupo que conformó el Centro de Estudiantes en dictadura a partir de 1982 en la escuela, con lo cual me han quedado infinidad de amigos y personas a las que respeto muchísimo y que pasamos por el episodio de crear una agrupación que nos sobreviviera, que sobreviviera al tiempo, aún en los peores momentos, en la noche más oscura que vivió este país. Y generando un montón de huellas, como dijo Luisito hace un rato. Gracias, Sergio. Hermosa la charla de Luis. Muchísimas hermoso, gracias, Jas. Hermoso. Nos vemos. Chao, nos vemos. Bueno, ahora esperamos a Cris, entonces la vamos a invitar la próxima. A ver, espérenme un minuto. Cris, te estoy buscando. Ahí está. Ahí va. Bien, a continuación, última, pero bueno, obviamente no menos importante, vamos a invitar a Cristina Elizabeth Rubio, que como cierre nos vas a contar un poquito de la historia del proyecto, pero primero nos vas a contar cuál es tu nexo conector con el Krause. ¿Con el Krause o con el proyecto Memoria? No, bueno, primero con el Krause, ¿cómo te llamás? Bueno, ¿Sos krausiana? Mi nombre es Cristina Rubio, soy krausiana, egresé en el año 87 de la especialidad de mecánica. Bueno, siempre fue un orgullo tener el título de Loto Kraus porque es una puerta abierta al universo, no al mundo. En cualquier lugar te podés encontrar a alguien del Krause, y es así. Estábamos en una reunión en el INET y un señor habló algo de Chivilcoy y yo le dije, ay, yo soy del Loto Kraus, ay, yo también, bueno, cualquier palabra es disparador para el nexo del Loto Kraus. Para encontrarte un krausiano o una krausiana o alguna herencia krausiana de alguna persona alrededor. Exacto. Y bueno, y después con el proyecto Memoria, como bien dijo Sergio, Ariel es pata fundante de ese proyecto o disparador de la fundación del mismo, porque él en el año 2009 hizo una publicación en la página de la Fundación Otto Krause el 23 de marzo para referirse al 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria. Y Dios quiso que yo la viera, entré, le contesté y le puse, bueno, ojalá pudiéramos trabajar en función de la memoria de la escuela, que es algo que no se trabaja y que está negado. Y bueno, me contestó Ariel, nos pusimos a trabajar un poquito y ahí después empezamos a armar de a poco
el acto del 24 de marzo del año 2010, que fue el primer acto en el que se nombraron los compañeros desaparecidos. En ese momento teníamos una lista de 12, y bueno, donde invitamos a las madres, a las organizaciones, al Instituto Espacio Memoria, que existía en ese momento, luego se disolvió, eh, porque era de la ciudad, dependía de la subvención del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, a partir del 24 de marzo del 2010, creo que Luis lo mencionó, se colocó una placa en el hall de entrada a la derecha, que la donó UTE para nombrar a todos los desaparecidos. Empezamos a trabajar con los docentes, se hicieron cursos de capacitación junto con las compañeras de los centros de memoria, y con 2 compañeros de UTE que les daban la parte de historia, y fuimos convocando así un montón de gente vinculada con derechos humanos de diferentes organismos. No voy a nombrar a todos los organismos, pero están y saben que participaron. Pasamos por las aulas con los compañeros de nuestros desaparecidos, con Leyes, con Burak, con Outeda, con Lucho, con Silvia Sutovich, y estuvimos recorriendo porque queríamos que nuestros alumnos fueran al acto sabiendo de qué se trataba. En un video que tenemos, Silvia dice que la idea era recuperar la cara, el rostro, qué hacían, qué música les gustaba, qué caminos recorrían, de qué cuadro de fútbol eran, y esa fue toda nuestra intención con este proyecto. Era humanizar a nuestros compañeros desaparecidos, porque nos pasó con Luis, que somos compañeros de trabajo de hace muchos años, como 30, sí, entramos en el 89 a trabajar en la escuela. En un acto, nuestra escuela tiene la trayectoria de hacer la fiesta de 25, de 10 y de 50 años de egresado, con la entrega de una medalla y convocando a cada promoción. No se nombraron a los compañeros desaparecidos, que fue una promoción de hace 25 años atrás, porque ahora ya cumplen los 50 los compañeros desaparecidos. Entonces, bueno, a partir de ahí, con Luis siempre insistíamos qué pasó, que alguien nos contara la historia porque nosotros no la vivimos. Y la respuesta era: acá no pasó nada. Y bueno, realmente sí había pasado algo en la escuela. El 14 de octubre del 2010 logramos hacer esta jornada de memoria en la escuela, en la que se proyectaron 2 películas, en la que hubo charla debate, en la que habíamos hecho banners que estaban enrollados y los desplegamos a medida que se iba nombrando cada compañero, hicimos las pancartas y el Centro de Estudiantes participó muy activamente. También se pintó un graffiti, que las únicas donaciones que habíamos conseguido de colores de aerosol eran rojo, negro y amarillo, así que pusieron Qué casualidad. memoria, No sé verdad por qué y rojo. justicia. Bueno, y amarillo, que eran los que más teníamos, pero los chicos la verdad hicieron una genialidad, y bueno, después de ahí salió una postal. Nosotros a partir del 2010 lo que quisimos generar es instalar el proyecto Memoria en la escuela y que esté dentro de el proyecto institucional y que lo lleven adelante los docentes que estén transitando la escuela. Digo que estén porque justo en ese año Luis y yo salimos en comisión y dejamos de ser docentes activos, ¿no es cierto? Pero bueno, esa jornada fue la que marcó el puntapié inicial para que este proyecto siguiera adelante, y en el año 2011 se trabajó con los alumnos, se les volvió a explicar, se llevaron cursos nuevamente a la escuela, porque o sea, instalar la pedagogía de la memoria no es de un día para el otro. En el 2012 trabajamos con un video que nos lo filmó Sergio Borja. Él nos filmó a cada uno, lo compiló, lo armó, hizo un guión y yo lo llevé al Congreso Pedagógico de Cuba.
Y ahí presentamos oficialmente a nuestro proyecto de memoria fuera del país. En el 2013 decidimos hacer las baldosas por la memoria. Pasamos por las aulas, convocamos a nuestros alumnos y se anotaron 140 chicos. Junto con el taller de construcciones y con Barrios por la Memoria, pudimos hacer las 20 baldosas que están colocadas, 10 de cada lado de la puerta principal por Paseo Colón. Pero después de ese momento empezaron otros compañeros, aparecieron sus nombres, y empezamos a averiguar sus historias y a tratar de contactarnos también con sus familias y con sus compañeros. De hecho, el año pasado, en el acto de los 50 años, que egresó la primera mujer de nuestra escuela de química, que vino al acto y estuvimos presentes. Jazmín era mi compañera de banco en el acto. Sí, un acto, la verdad, hermoso y súper movilizante, porque la verdad escuchar esos testimonios, tanto como los testimonios de ustedes, es súper emocionante. Bueno, y ahí encontramos con Lucía Dordoni, participamos de la colación de mecánica, y vos supongo que habrás estado en la de química. En la de química. Y en química apareció un nombre más de un compañero desaparecido, que se presentó su hijo a retirar el diploma del papá y la medalla. Y en mecánica, nosotras contamos la anécdota de la bandera, que apareció este 24 de marzo del 2000, no, perdón, sí, el 24 de marzo del 2010, ya para el 14 de octubre la teníamos, que la trajo Lucho, que estuvo enterrada. Esa. La que mostré hace un ratito. Enterrada durante 30 años en el jardín de su casa. Cuando él se exilió, se fue a vivir a otro país, en la dictadura, y cuando volvió, su papá, antes de fallecer, le dijo, mira, en tal lugar del jardín está la bandera. La encontró envuelta con un montón de libros adentro, y la trajo ese día, que en nuestra escuela la recibió Guillermo Parodi, que yo le había pedido que por favor nos ayudara con el acto, porque no dábamos abasto con todo lo que había que hacer, que él se quedara por favor en la jefatura de preceptores y iba ordenando y recibiendo gente, y nos ayudó desde ese lugar. Y realmente me dice, mirá, alguien me dio esta bandera. Bueno, había sido Lucho, la bandera la hizo su abuela, y en el año 72 flameó en Plaza de Mayo defendiendo las incumbencias de los títulos de técnico contra la ley fantasma que se quería implementar en ese momento. Así que, bueno, orgullosos de haberla llevado al primer 16 de septiembre del año 2010, de haberla llevado a Huracán cuando fue el acto de Cristina, de haberla llevado a un montón de otros actos, y de que esté firmada por Estela de Carlotto, por Tati Almeida, por, bueno, el papá del alemán, por nuestra madre que en el 2018 nos abandonó, que es Hilda Micucci, y también hay 2 mamás más de otros compañeros desaparecidos que siguen vivas. Nosotros teníamos 3 madres, ahora tenemos 2. Hilda Micucci era la presidenta de Memoria Abierta, a ella le desaparecieron sus 2 hijos, y ella dijo una frase, y creo que con esto ya cierro para si alguien quiere hacer preguntas pueda. Justo igual iba a decir eso que dijo Lucy recién, que comentó que Ofelia también, o sea, refiriéndonos a las huellas, también está la huella de Ofelia en esta bandera. El año pasado Ofelia en el Olimpo firmó la bandera, cuando hicimos las 5 baldosas de los compañeros que teníamos hasta ese momento, que faltaban esas baldosas. Bueno, Hilda Micucci dijo, a nuestros desaparecidos no pudieron convertirlos en fantasmas. Y bueno, con esto termino. Gracias, Jazmín, gracias a la escuela por darnos este espacio de la semana del Día Kraussiano. La última frase que nombraste igual estuvo dando vueltas estos días en redes, así que es fácil identificarla. Y ahora, para cerrar, no sé si quienes están conectados quieren hacerle alguna pregunta al proyecto que nos quieran dejar. Está Cris para responderles. Y si no, bueno, la verdad que siempre es, desde el primer día que me reuní con ustedes, lo primero que le comenté a cualquier persona que me crucé es que es súper emocionante escucharles, que nada, lo que intercambié con los compañeros
fue emoción, porque para ellos era raro que yo, siendo más joven, me emocionara, y bueno, y viceversa. Así que es Bueno, hermoso compartir digo, con ustedes este proyecto. Sí. digo algo más, que el año pasado la escuela cumplió 120 años y tuvo una participación muy reducida en su acto conmemorativo. Pero nosotros tenemos nuestra participación a través mío como UTE en la mesa de Virrey Ceballos, del DEC Centro Clandestino, y en Virrey Ceballos realmente nos quieren mucho y respetan y nos acompañaron desde el primer momento en este trabajo. Entonces nos abrieron las puertas y nuestros desaparecidos estuvieron allí. Esta bandera tuvo su lugar, hicimos una muestra. Gracias, Sole, ella es una de nuestras seguidoras, vino hasta la CGT a dar cursos por el proyecto Memoria. Bueno, estuvimos ahí, se montó todo lo que el proyecto Memoria tiene hecho hasta ahora, la muestra fotográfica de El Oso, que es Héctor Spector, nuestro fotógrafo y de química, y bueno, junto con Lucía conseguimos unas vitrinas que las trajeron de la ex-ESMA y entregamos nosotros en el año, perdón que esto no lo dije porque me quise apurar, y en el No, igual 2014, tenemos un ratito de tiempo mientras si surge alguna pregunta, cualquier cosa te dale, aviso. entregamos los legajos de los compañeros desaparecidos a sus familias. Y estuvo el compañero Osvaldo Bayer, que gracias a el compañero nuestro Manuel Barcia, nos acompañó muchos momentos Osvaldo en la escuela. Y estuvo presente en nuestro acto, lo habíamos filmado por las dudas de que no pudiera venir por razones de edad, pero sí estuvo. Pero algunos legajos todavía los tenemos en nuestro poder porque los familiares no están o no hubo contacto o no se han podido acercar. Y Miguel Grinberg es el papá de Victoria Ginsberg, que es una periodista de Página 12 y que ella tenía hace mucho tiempo a su cargo el área de derechos humanos. Gracias a Tati, una compañera también de Virrey Ceballos, y que es la primera nieta recuperada, la contactó y vino a buscar el legajo de su papá. Así que en esa muestra pudimos hacer entrega en la apertura del legajo del papá de Victoria. Y bueno, son un montón de huellas, como dice Luis, o de hechos que nos fueron marcando. En el 2011 también fuimos al Joaquín B. González como Proyecto Memoria a dar una charla en el profesorado. Y estuvimos presentes en el Liceo 5 también para el recordatorio de una de las compañeras del liceo como Proyecto Memoria, llevando nuestras pancartas y a nuestros compañeros donde nosotros creemos que ellos hubieran estado. Entonces, en cada oportunidad que se da, llevamos las pancartas y las banderas que los representan. Y en este contexto de aislamiento social, creo que están por ahí tejiendo alguna actividad nueva. No sé si nos podés contar algo. Bueno, la idea es poder dejar además un documento para la escuela para que los docentes que lo quieran utilizar lo tengan a mano y lo puedan mandar en un formato simple por cualquier medio, ya sea WhatsApp, Classroom, Facebook, bueno, en primera instancia eso. Y después sí, como nos parece que es muy rico lo que cada compañero puede compartir, o sea, no solo nosotros 4 que fuimos los elegidos del día de hoy, sino todos los compañeros que estamos adentro del proyecto, nos gustaría armar una serie de ciclos que salgan por YouTube, por este mismo medio, por Instagram, por Facebook, no sé, vamos a buscar de que sea por la mayor cantidad de medios posible para que no sea un medio solo que lo puedan levantar, o si no tenés algún dispositivo con eso que lo puedas usar también. Charlas vinculadas a la pedagogía de la memoria en tiempos de COVID, como le pusimos a esta, y vinculada con nuestro proyecto Memoria, porque tenemos miles de anécdotas. Claro, justo te iba a decir eso, el tiempo que compartí con ustedes, creo que lo más emocionante de todo, más allá que obvio es importantísima en la historia del proyecto en la escuela y el trabajo que realizan y la institucionalización de la memoria,
creo que también está bueno compartir esas anécdotas con los chicos, con las chicas en la escuela, que se sientan quizás identificados o identificadas con la época, con lo que hacían, con sus luchas, con sus pensamientos, y bueno, creo que ese ciclo va a estar bueno y lo que se está tejiendo hermoso. Bueno, acá tenemos algunos que están poniendo los nombres de los compañeros, Jorge Livio presente, gracias Camusita, Testa Claudio Di presente, Rosa, Ferracani presente, bueno, Micucci, Claudio Lewi, no Alberto tengo acá, Garuti. exacto. Pero si querés, o si tenés a mano la lista, podemos ir Arturo Cacho Lewinger presente. Vayan poniendo y la leemos con Jazmín. Jorge Ferracani presente. La Gabriel Foca Silva presente. presente. Le mandamos un beso grande a Cristina y a Eduardo. Y un beso grande a Demian del Centro de Estudiantes de la Escuela que nos está acompañando también hoy. Qué grande. Gabriel Silva presente. Y bueno, esperemos que nuestro centro de estudiantes actual también tome las banderas, como los chicos que nos acompañaron, que estaban Dana, estaba Pablo, estaba Gabriel. Nosotros la verdad que tuvimos en la época en la que desarrollamos el proyecto muchos chicos que participaron activamente y que en cada una de las oportunidades en que se les pidió colaboración estaban. Como el día este, bueno, para mí el 14 de octubre va a ser un día inolvidable. Eduardo Aníbal Marino. Papadopoulos Jorge es el compañero que desapareció de Sanela y que el año pasado en el acto otro compañero de su promoción nos preguntó por qué no estaba su baldosa. Y nosotras con Lucía la verdad que quedamos así heladas como el frío que me corre ahora, porque no sabíamos que él era parte de nuestra escuela y estaba desaparecido. Así que es una baldosa pendiente que va a estar y cuando vuelvan a la escuela la van a encontrar. Genial, Cris. Bueno, si dejamos un espacio más para preguntas mientras nos despedimos, pero bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias a Luis, a Sergio, a Ariel. Sé que estuvieron trabajando un montón estos días para hacer esta charla y nada, gracias por estar y por compartir y por el espacio que dio la escuela para poder transmitir este rato y después compartir el video. Y bueno, el día kraussiano deja su huella también. Sí, y bueno, y después compartir el documento para docentes en la escuela que quieran trabajar con eso. Así que muchas gracias a quienes nos acompañaron, que la verdad que es mucho más quizás de lo que esperábamos, ¿no, Cris? Sí, Un montón de gracias gente a acompañándonos, todos. muchas gracias. Y bueno, nada, nos Y bueno, vemos. y será Esperemos que nos ley. veamos pronto. Será ley. Chao.